rolling suicide. Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, temazo. Esta mujer que viene ahora a hablar con nosotros en la radio va al pató, o sea, tiene un currículum espectacular, falla una montonera de cosas. Y como, bueno, ya sabéis que en el Renacimiento a muchas mujeres no ellos deseaban hacer cosas, pero yo como si fuera una mujer del Renacimiento, porque miráis, historiadora, corrígeme si me equivoco, A ver. Hemerógrafa, cuidado, escritora, periodista, máster en arqueología, dibujante, que esto es una cosa que a mí me fascina, contadora de historias, y viene a presentarnos su última obra. Bueno, igual no es la última, pero bueno, la última que te has publicado, que hay otra más en camino, que es Rutas con Historia por Asturias. Estoy con Arantxa Margolles y préstame mucho que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal, Arantxa? Muchas gracias, David. Soy todo eso y además conocida en mi casa a la hora de comer. Eso sobremanera. Que eso casi es lo más importante. Sí, bueno, sí, por supuesto. Y compañera de radio. ¿De verdad? Y compañera de radio y de muchas aventuras. Sí. Presidenta de Iniciativa Pueblo Asturiano. No sé cómo te da la vida para todo, la verdad. Hay que dormir poco. Sí. Y sí, dormir poco y hacer solamente un poquitín de cada cosa, ¿no? Y de qué para no aburrirte, no, pero claro. yo cuando pusimos a mirar la entrevista, estaba mirando el libro, estaba mirando un poco la historia de todo lo que hay detrás y decía, ostras, tiene que ser muy organizada. Pues no. No. O sea, terrible, terrorífico. ¿En serio? Soy el caos personalizado. De hecho, voy a contarte, David, un secreto, ya que estamos entre amigos aquí, sí. con respecto al libro que trabajé doble, o sea, está documentadísimo el libro, Sí, y no llegué que me esté tirando el pegote, sino que está documentadísimo, porque hay la mayoría de les rutes tuve que hacerles 2 veces. 2 veces como mínimo, quiero decir. Una, la que yo fui y saqué les semelles, que yo ya aseguré a Ana de la Llama que tenía y que estaban todas perfectas. Y la segunda, o tercera o cuarta, que yo cuando me di cuenta que esos semelles no sabía ni tenía ni idea de dónde estaban. Callao. Sí, fijos. Esto no lo sabía, yo creo que la propia Ana no lo Sí, igual ni lo sabes. O sea, tuviste que volver. Tuve que volver. Para sacar. Ostras, pues eso. Porque claro, ¿dónde guardes? ¿Tú cómo fais para guardarle semelles? Yo, por las tarjetines y todo esto, pero se pierden enseguida. No, vamos a ver. Yo, sabes que de profesión soy informático. Claro, otra cosa ahí no, pero ahí hay un orden. Tengo doble copia, doble copia de seguridad en discos duros, otra copia en el ordenador. Tengo un ordenador de respaldo en el que voy metiendo cosas de cuando, por si acaso. Quiero decir, el otro día uno de los discos duros no arrancó porque se fastidió el enchufe. Y yo estaba ya sudando porque que ahí hay horas de trabajo, ¿eh? Sí, claro. Claro. Sí, pues eso es lo que me falta a mí. No, tú horas de trabajo. Vale. Para comprar todos estos cacharros, claro, también. No, pero vamos, lo de invertir en copias de seguridad, a mí pasó una vez con una farturruta y tuve que descargarles del Facebook y yo decía, a ver cómo va la calidad para el libro y mira, fue perfectamente. Estamos matándonos comprando cosas, cámaras por encima de nuestras posibilidades y al final no hay problema. De verdad, teniendo un poco de maña, eso sí, que hay que tenerla, ¿eh? Y luego, antes de meternos, también, mira, esto al rollo de la organización. Arantxa, Arantzazu, ¿podéis organizaros? Pues yo tengo una prima que lle Arantzazu. Sí. Otras conozco que lle con CH. Tú y es TZ. Yo tengo TZ y eso tiene una historia vencellada
aquí a Xixón, ¿no? Donde estamos grabando ahora y donde yo nací, mira, cuéntate que va unos cuantos años, estando yo no sé si en la universidad o en el instituto o tal, fui a hacer unos fotocopies, porque de aquella había copisterías y se hacían fotocopies. Claro. Y gastabas muchos perros. Sí, y dibujábamos bisontes también en los cueves y cosas así, ¿no? Y yo fui a hacer una copia del DNI y agarró la moza que había y tú ya es con Z como yo. Y fue como un hermanamiento, ¿sabes? Fue como encontrar una hermana perdida. Y la historia ya que en el tiempo en el que nacimos nosotros, un poquitín en antes y todavía un poquitín después, yo creo que del 81 al 84, tengo documentadas yo Aranchas con Z en Xixón, había un funcionario en el registro civil que era navarro, al parecer. Y entonces él tiraba para casa y ponía pues la versión más euskera del asunto que podía poner él. O sea, no fue adrede. O sea, los dos pas no fueron allí y pidieron con TZ. Los mis padres eran unos modernos y son como los que ahora y ponen a las fies como Yuleini, pero no saben cómo se escribe. Bueno. Pues eso, ellos querían Arantxa, pero no sabían cómo se escribía. Pero... El otro día vi un Willow Menéndez García, lo cual me maravilló. Willow. Bueno. Sí. Tengo un compañero en mi empresa que lleva Willow, no sé si Menéndez García o García Fernández, o apellidos comunes y llámase Willow. Coño, lo que pasa es que hay que poner nombres de gente guapo, también. Willow, no sé yo cómo me lo tomaría, la verdad. Bueno, no sé, a ver. No sé. Marilyn, bueno, vale. Marilyn, ya. Pero Willow. Como ella era Mazmortigan, el malo, y Erola James, la princesa, ¿no? Sí. Que podría valer. Bueno... Ya, es verdad, está diciendo Juan que ya era Val Kilmer, cierto, que ya era bueno. Es verdad. Pues que sepas, David, que al respective de esta organización de los nombres, yo estoy haciendo un querer, de verdad, sí. Y este libro, mira, otro secreto que te cuento del libro de Rutes con Historia, que ya el primero yo creo que va estandarizado, y bueno, y otras novedades que van a salir a lo largo del año. Yo llegué a un punto en el que me preguntaban tanto si era Aranza con Z o Arantxa con X, que yo como más me prestaba a mí, pero a fin de cuentas el nombre oficial y con Z, ¿no? Que tuve que hacer una decisión. Y entonces agarré ya no me acuerdo cuál puse, el de Z, ¿no? No, este y Z. Z. Este y todavía y Pues Z. A partir de ahora va a quedar así. A partir de ahora va a quedar así, vale. Lo prometo. Bueno, ya lo contaste 20.000 veces porque estás haciendo un World Tour muy guapo contando el libro, pero cuéntanos que ya Ruta con Historia. A ver... Los oyentes del Esfartures son muy listos, ya saben un poco por el título de qué va. Sí. Y ya te conocen. Y de seguro que muchos ya compraron el libro y si no van a comprarlo la reu de la entrevista. Pero... y una cosa completamente distinta a todo lo que se hizo hasta ahora, ¿no? Sí, y yo creo que ahí sí que apuntaste bien, porque date cuenta que parece como muy obvio, Rutes con Historia por Asturias, ¿no? Pero no es tan obvio como parece, y el título está muy bien puesto, ¿no? Que en esto Ana de la editorial de La Llama y una crack, ¿no? Ella sugirió ese título y define a la perfección lo que es el libro, porque date cuenta que no son rutes históricas o rutes de historia, sino rutes con historia. Y eso yo creo que la característica fundamental de este libro. A ver, la explicación fácil y rápida, ya que hay un libro en el cual tenemos 16 rutes principales más 3 secundarias vencelladas a la historia, en la cual vamos, desendolcando una historia, vencellada a la historia de Asturias, pero no necesariamente son la historia que siempre se cuenta. Una de las cosas que más me suelen preguntar y ¿por qué no está Covadonga? Bueno, Covadonga tú a punto de estar, porque tiene historias muy interesantes, la propia gestación de cómo se consigue, ¿no? Que eso sea un lugar santo, qué situación política hay en el momento, en 1918, para dar ese pábulo a Covadonga, al yao del Parque Nacional de los Picos de Europa, ¿no? Pero finalmente, pues no entro en la triba. Tenemos rutes que tienen historias, sí, pero son historias diferentes, son historias desconocidas, son historias que aparentemente, pues en algunas rutes sí que vamos a ver edificios vinculados a ella, pero en otras vamos a descubrir la historia que no se cuenta, que nunca se contó y que tampoco podemos verla. A mí me presta mucho la idea, porque yo soy el primero que va de rutes y voy por ahí embobado y veo cosas y no sé lo que hay. Y es verdad que a veces me pongo también a escribirles, dices, que mi manto, si pasamos por delante y esto ya era una tal. O sea, y estoy seguro que como a mí pasa y a la mayor parte de la gente, vamos a los sitios y ni siquiera nos preocupamos un poco de lo que tenemos alrededor ni de informarnos antes de hacer. Y es verdad que yo después de leer el libro
valores mucho más les rutes per donde vas, sí. claro. Sí, sí era una cosa que, bueno, nunca, no era que yo lo tuviera, ¿no? Digamos, en el ABC de lo que quería conseguir con el libro. Yo lo que quería conseguir con el libro y era, lo primero de todo, orientarme bien, que en eso yo soy horrorosa, ¿no? Menos mal que tuve un ayudante bueno que me dijo, bien, estás contándolo al revés, ¿no? Vas pero con un paisano que si hay un apocalipsis, igual el mayor acompañante para sobrevivir. Sí, yo creo que sí. Sabría cómo cazar un oso y cosas así. Sí. Es importante también. Sí. Igual voy a vivir yo con vosotros, que lo sepáis. Pues lo que queríamos y era un poquitín, eso, evidentemente, contar la ruta y tal, pero siempre está un poquitín ese sentimiento de decir, no quiero hacer un libro, que se me entienda, non quero facer un libro para turistas, non lle que sea malo ser turistas, porque todos somos turistas en algún momento de la vida, pero digamos, non quero facer un libro blanco como tantas cosas blanques que se ofrecen a los turistas, non quero facer un libro de franquicia, non quero facer un libro que cuente lo que puede contar la Wikipedia, que todos vemos, ¿no? Y leemos cuando vamos a un sitio. Quiero contar algo diferente, pero también que sirva non solamente para el que venga a conocer Asturias por primera vez, ¿no? Sino también para los asturianos, para los asturianos que estamos aquí y que muchas veces pues no sabemos, no conocemos las historias de los sitios, no por la culpa nuestra, sino porque es verdad que la historia tiene tantos ramajes que es imposible, ¿no? Conocerlos todos. A mí pasóme esto que comentes con una de las rutas del libro, que además píllame muy de cerca, ¿no? Tú lo sabes, que es la ruta del Gorfolí de Llanera, una ruta conocidísima sobremanera por los ciclistas aquí en Asturias, y una ruta, bueno, pues sencilla, muy fácil para hacer en bici un fin de semana que te soleado, ¿no? No muy difícil y bueno, pues muy popular. Y que aparentemente no tiene nada de historia sacante, bueno, pues la iglesia de Santa Cruz de Llanera y igual las talleres, ¿no? que hay cerca. Y claro, yo tampoco asociaba ninguna historia a esta ruta, a este lugar, hasta que una vez, en esa función de hemerógrafa, ¿no? Que decías antes, que es básicamente leer periódicos viejos, tampoco os penséis que es una cosa muy elevada. Ya, pero ostras, o sea, y ahora sabiendo que no es organizada, parece que tienes 10 veces más mérito todavía, sí, ¿no? Claro. Sí. Pues leyendo un periódico viejo, concretamente un diario Región de los años 20, ¿no? Siguiendo un caso de crimen que hubo aquí en Xixón a finales de los años 20 en Begoña, mataron a una paisana que ya era frutera y echaronse a la fuga, ¿no? Y uno de los criminales parece ser que echóse al monte y tuvo fugado y puso en jaque a la Guardia Civil, al Somatén, que estaba recién creado en ese momento, y una historia muy guapa también para explicar lo que era la dictadura de Primo Rivera, lo que era el Somatén, por qué se fai, por qué la gente se apunta, ¿no? Y acaben pillándolo un Somatén en un chigre de la que bajaba precisamente de esa ruta, ¿no? Del Gorfolí. A mí sorprendióme mucho que en esos sitios que yo tantas veces pisara, pues hubiera esta historia, y por eso, bueno, pues esa ruta y más van en el libro. Bueno, y ahí está la polemiquina del Gorfolí y el Friera. Porque ¿verdad? Los de Llanera llaman a un pico de una manera y los de Avilés a otro de otra. Y tuvimos que acudir a eminencias montañeres para decir que los de Avilés siempre estuvimos equivocados. Y yo... Menos mal. Menos mal. Hay un Avilesín que lo reconoce. Sí. Bueno, yo repugnando, diciendo, no, esto es mentira, el Gorfolí y el de Les Antenes. Y dices, no. Pero bueno. Y luego hay una cosa también muy guapa, bueno, lo que dices tú, ¿no? Que lo tienes al lado de casa, pero hay, por ejemplo, paseos muy rurales, por una Asturias, un poco añoñada de las zonas centrales, pero también hay paseos por el centro de la ciudad con cosas y detalles por los que pasamos muchos todos los días y ni nos damos cuenta de ello. Hay un paseo precioso por Xixón que vas explicando una montonera de cosas que yo desconocía completísimamente. Sí, claro, da mucho juego, ¿no? Claro. Las dos cosas, tanto falar de sitios que aparentemente no tienen historia, por ejemplo, una de las primeras rutas, ¿no?, que se cuenta en el libro, y la de Saliencia, en Somiedo, que es una ruta también, bueno, pues bastante conocida, pero más bien por la parte natural, por la naturaleza, que es impresionante, ¿no? Yo creo que es uno de los sitios más impresionantes de Asturias, pero normalmente pues desconocemos también la historia, que la hay mucha allí, y además en ese caso sí que además podemos verla, ¿no?, en directo.
Pero tamén queríamos, bueno, pues contar outras cosas. Queríamos ofrecer a la xente que pudiera pues salir un fin de semana al monte, pero que tamén unha tarde tonta pues agarrara el libro e dijera, bueno, pues voy al lado de casa o casi al lado, ¿no? Nubieu, por exemplo, pues contamos unha ruta guapa que lleva un poquitín más que la ruta a los monumentos del Naranco, ¿no? Los monumentos que merece la pena contar, pero en vez de circunscribirnos únicamente a los 2 monumentos, al Monte Naranco, pues lo que hacemos es salir de la estación de tren y ir contando todo lo que nos encontramos, que lleva mucho y de todas las épocas históricas en el camino. Y esa que dices de Xixón, que además hay una ruta que yo personalmente, por la milla, por como historiadora, ¿no? Pues llevo como muy en el corazón, que son esas 2 rutas por Bajovilla y por Cimavilla. Tenemos una ruta, digamos, a partir del Museo del Ferrocarril y hasta la Plaza del Marqués, y después una segunda ruta de la Plaza Marqués, bueno, pues a conocer Cimavilla, ¿no? Son rutas muy interesantes porque hay cosas que son desconocidísimas incluso para los propios xixoneses. Y aquí, David, cuéntate otra anécdota que no sé si desvelártelo porque estoy haciendo un spoiler muy fuerte del libro, porque es la anécdota más guay del libro. El libro hay que comprarlo, mira a ver. Hay que comprarlo. El libro hay que comprarlo. Digamos que desvelamos, no vamos a decir que, un secreto incómodo al rollo de una estatua muy famosa que hay en Xixón. Un secreto muy incómodo y que yo como historiadora y como xixonesa desconocía totalmente, hasta que un día la vida me llevó a Mérida y de repente yo ofendíme toda como xixonesa, dígotelo, al ver exactamente la misma estatua a la entrada de Mérida en una rotonda. Y dice, yo ya estamos de Mérida copiándonos. Y no. Ahí lo dejo. Hay que llevarlo, hay que comprarlo para saberlo. Mira, yo esa sí la sabía. Sí. Pero una de las cosas que más me presten de ti es que llevas, bueno, muchos años haciendo este labor de divulgación histórica, contando historias distintas, pero ya que cuentas historias que son reales, muy desconocidas y que nos lleven contando gran parte de la vida desde posiciones del poder, digamos, de otra manera. Muy maquillajes. Tú lo cuentes muy bien, evidentemente, es una labor divulgativa muy guapa, pero cuentes la historia tal cual ye. Ese labor, entiendo que de investigación, de ir, lo que dices, leer periódicos viejos, de ir a los archivos históricos, ahora internet supongo que igual facilitó un poco la vida también. Sí, sí. Son muchas horas y hay muchas horas de investigación detrás para escribir el libro que acabas de publicar, ¿no? Sí, y un libro que yo creo que sin todos esos años de divulgación que comentes, ¿no? A les mis espaldes y sin la experiencia que tuve, con más o menos mérito, ¿no? Pero bueno, una experiencia de años trabajando, buenamente no que podían esto, la verdad es que yo no podría haber hecho, ¿no? Claro. Lo primero de todo porque no tendría las competencias a la hora de ir a fuentes primarias o bueno, secundarias, como son los periódicos, pero bueno, que son las fuentes que nos cuenten historias más desconocidas, por ejemplo, pues esta, ¿no? Que cuento del Gorfolí, o otra también asociada al Torrexón de Peñerudes, ¿no? Qué maravilla, claro. Porque claro, muchas veces, y esa es muy guapa, porque fíjate, yo haciéndola, claro, güey, lo que estamos haciendo y intentar conservar, ¿no? Que ojalá se consiga, intentar conservar, intentar que la municipalidad agarre las riendas, ¿no? Para preservar ese torrexón, ese tesoro maravilloso que tenemos en Peñerudes. Ah, sí, que está en peligro. Está en peligro, sí, bueno, si lo ves. Sí, yo estuve allí y tengo publicado una farturruta en el libro. ¿Verdad? Sí. De verdad. Bueno, pero. Y la cosa es que no dan con los herederos, tío. No se da con los herederos, llevan años intentando dar con los herederos y en esa Asturias minifundista en la que vivimos. Claro, ni siquiera para comprarlo. Siquiera para comprarlo. Y creo que ahora la cosa está en que estamos ya en unos años en los que, puede declararse como sin herederos. Que prescribió, digamos, y que como no hay nadie que... Claro, porque ellos ya tienen responsabilidad para caltener aquello, claro. ¿no? Claro, cambió la ley para eso. Claro. Pero en el caso, que les fin que son privadas y no se sabe, ¿no? De dónde son. Claro, que tenemos ese símbolo que magnífico y maravilloso, ¿no? Y conocemos, pues la historia que tiene aparejada, una historia interesantísima, pero claro, cuando uno agarra perspectiva histórica y sobre todo que una de mis fuentes fundamentales, ¿no? Fue, por lo menos para iniciarme en la carrera de historiadora, fueron las fuentes orales, fueron les hueles, ¿no? Contando historias, tanto familiares como de otro tipo. Para mí es muy importante saber, pero este lugar
lugar que yo estoy visitando, este lugar del cual yo estoy apreciando, ¿no? Y maravillándome ante este torrexón, ¿cómo lo verían los antiguos? El mi bisabuelo, el mi tatarabuelo, ¿cómo lo verían? Y claro, cuando acudes a las fuentes originales y ves que la mayor parte de referencias a Peñerudes no son por el torrexón en 1910, en 1920, sino que Peñerudes, lo que se conoce en Asturias, lo que probablemente conocería el mi tatarabuelo, no fuera así torrexón de Peñerudes, sino Santiagón, el famoso criminal del gallo, ¿no? Pues es una cosa que sorprende mucho y que también la gente de anguaño tiene, pues tiene el derecho de saber, ¿no? Claro. Bueno, tú anduviste mucho y vemos en las semillas, que por cierto, tan cuidadas, gustaronme. Sí. Vaya como tenemos el patrimonio asturiano, ¿eh? Sí. Hay que dar un toque de atención ahí porque está cayendo. Y eso, que en el libro precisamente hubo algunas rutas que yo no quise meter, que quise dejar, bueno, pues igual para la posibilidad de que haya una segunda o tercera parte, porque precisamente no quería tampoco dar una impresión de que estaba todo esbarrumbándose, aunque a veces, David, tú sabes que ya es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, no contamos el monasterio de Curniana, que también hay una lucha que ya es muy valoratible, ¿no? Por parte de los amigos, de los interesados en el monasterio de Curniana, por Caltenelu, pero sí que visitamos el monasterio que hay en Tineu, el de Obona, que está en una situación, bueno, pues apadecía, ¿no? Sí. Y como eso, hay una montonera de monumentos en Asturias que tienen difícil solución, y es verdad, ¿no? Porque una de las cosas que se valoran de Obona y precisamente, bueno, pues esa paz, esa calma. Evidentemente, cuanta más paz y más calma, y esto es una pescaría que se muerde la cola. No nos gusta tener turistas a la ventana, pero es verdad que los turistas apurren dinero, ¿no? Y si Obona pues diera mucho dinero, pues seguro que estaría en mejor estado de preservación o no lo sé, ¿no? Ya. No sé qué podríamos haber hecho hoy, pero desde yo y una cosa que por lo menos hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? Para denunciarla. Tenemos en el libro, bueno, pues tenemos el caso de Obona, tenemos, por cierto, en el capítulo de Obona, en el que también contamos el caso de Tomasín, porque hay un libro en el que confluyen las distintas etapas, ¿no? Sí, eso préstame mumucho, porque lo de Ubiu tú fales, yo qué sé, desde el acueducto, la guerra civil, historias de anguaño, y claro, está todo muy bien filado, sí. Claro, por ejemplo, en el caso de Ubieu, ¿no? No en el caso que contaba antes de los monumentos del Naranco, que sí que contamos, el acueducto de los Pilares, contamos un poquitín más allá, y es que claro, es interesantísimo, porque tú vas caminando y vas viendo la sucesión, ¿no? de historias a lo largo de las épocas. Poco después nos vamos a encontrar con la iglesia de San Pedro de los Arcos, donde maten, ¿no? a Aida la Fuente, que se convierte en ese símbolo de la resistencia, y finalmente acabamos en el Naranco. Pero en Ubieu también, a las afueras de Ubieu, tenemos otra rutina, un poco más, digamos, Shabbat, ¿no? Y además que ya es muy interesante para los amantes del urbex, que hay una tendencia, ojo, para los amantes del urbex legal, ¿eh? Aquí somos todos muy legales, no nos metemos en sitios que no podemos meternos. Bueno, somos por ahí, a ver. Bueno, yo primero entro y luego pregunto, ¿eh? Bueno, pero dejando lo negro sobre el blanco, somos muy legales. Que ya la ruta de la Manxoya, ¿no? Esas ruinas industriales, evidentemente, un libro de historia sobre Asturias, la industria, les mines, las fábricas tenían que estar también muy presentes, ¿no? Vamos, bueno, pues caminando por todo lo que lleva la Manxoya, el fulminato, pero claro, y es muy curioso, aparte de lo que vamos a ver, de explicarles ruinas que vamos a ver, y esa ruina industrial maravillosa, ¿no? Y con mucho sentimiento que lleva la Manxoya, no solamente contar la historia de la propia fábrica, sino también un dato que lle pues cuasi histórico, aunque te ahí a mí nos haga mucha gracia que sea histórico, como pues ese dato que tampoco suele conocerse, de que esa urbanización de la cual vamos a partir es la primera urbanización que quiebra, ¿no? En antes de la gran crisis de Lehman Brothers. Eso ya historia recién, pero también ya historia y también tenemos que conocerla. Claro. Bueno, rutas con historia por Asturias. Hay lo que en todas las librerías sabéis y por haber, ¿no? Hasta algún kiosco, véndese. Algún kiosco, yo tengo visto en kiosco, en kioscos, sí. Haylo en hasta kioscos. Y también en la página, quien no lo pueda encontrar en librerías, cosa que me parece dificilísima, también está a la venta en la librería digital, en la web de La Llama. Efectivamente, entréis ahí en delayama.es.com, bueno, no sé lo que... Bueno, en De La Llama... Que prueben las dos cosas, que son 5 segundos. Efectivamente, buscáis la web y ahí tenéis el libro. Está muy guapo, a mí me gustó mucho, y aparte yo un libro para leer la ruta,
salir a facela o faciéndola col propio libro, que a mí eso es una cosa que me presta. Hay que ir mirando dónde se pisa, non vaya a ser que esgoncies un tobillo, pero yo un libro para acompañar a los dos. Vamos a acabar con cosas guapas también. Dieron el premio Mujer 2025 por eso, y un orgullo de la de mi madre, ¿no? Bueno, anuncióse como que te había dado una tal Arancha con X, pero ya sabes que estoy en proceso de reconversión, como Prince. Sí, con una novela, esto sí, bueno, iba a decirte, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver, no, sí que tiene que ver. Bueno, todas estas novelas tienen ahí engarcen con algo histórico y siempre guapo, ¿eh? Claro, eso, oye, y el mi experimento, ¿no?, de ficción, mi primer experimento público de ficción, de narrativa un poco de ficción, pero sí que tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Y una noveluca que va a salir en los próximos días, yo creo que esta semana o la siguiente tiene que estar fijo porque tenemos la presentación ya fecha, entonces tiene que salir. Trátase de Santo Amaro, llámase así Pol Santo, y también, bueno, pues el personaje principal, o uno de los personajes principales de la novela, que es el señor Amaro, un emigrante portugués al Brasil, que establece, bueno, pues un vínculo amoroso con una asturiana y desata todos los mil males, ¿no? Por una maldición genealógica que hay allí. Parece casi estoy contándolo así y parece como, sí, no sé, parece que voy a poner a Willow a un fío, sí. Pero no, y más normal, y más histórica, más posada, sí. Bueno, Arancha Margolles, rutas con historia por Asturias, Santo Amaro también, que va a salir, bueno, igual ya anda por allí o va a salir si no próximamente. Atentos a cualquiera de las dos presentaciones, igual presentes, cuando vas a una, presentes la otra y podría pasar, ¿no? Yo creo que soy yo lo que va a pasar, porque estoy empezando ya a no saber. Además tenemos un tercer proyecto en mente que, bueno, que lleva un poco menor, ¿no?, con respecto a estos otros, pero claro, yo hay muchas, pero yo un poquitín vencellado, ¿no?, a rutas con historia por Asturias, y yo muchas veces, el otro día tuve que parar una entrevista porque estaba contando el otro libro, ¿eh? De verdad, o sea, está pasando. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchas gracias, David.